acción hay una reacción. Entonces vamos a ver que para mover piezas dentarias necesito fuerza, ¿ya? Y la fuerza tiene que ser proporcional a la superficie dentaria y a la relación corono-radicular. Son dos cosas importantes, ¿no? Superficie dentaria y relación corono-radicular. Pero esto también va a depender del soporte. Entonces voy a necesitar respuestas tisulares. ¿Qué significa? Que si no tengo una actividad metabólica en el periodonto, no voy a poder mover piezas dentarias, por más que mi fuerza sea óptima, ¿no? Uno piensa que generando una carga de 1 kilogramo voy a poder desplazar este objeto. Sin embargo, puede haber otra respuesta tisular de otro kilogramo que no me permita mover el objeto, ¿no? Entonces, de eso se trata. Ahora, existen dos tipos de fuerza, una que es la ortodóntica y otra que es la ortopédica. La ortodóntica es los cambios dentoalveolares, ¿no? Toda la modificación dentoalveolar, a eso significa fuerza ortodóntica o respuesta tisular a la fuerza ortodóntica. Y cambios ortopédicos es cuando se modifica estructuras óseas. Por lo tanto, las fuerzas ortodónticas van a ser ligeras y las fuerzas ortopédicas van a ser pesadas. Cuando me refiero a ligeras, es que van a estar por debajo de los 200 gramos de fuerza, ¿no? Y cuando me refiero pesada, va a estar por encima de los 400 gramos de fuerza. Esto es así de simple. Fuerzas ligeras, muevo diente. Entonces, eso es ortodoncia. Fuerzas pesadas, muevo hueso. Y eso se llama ortopedia, ¿ya? Entonces, vamos a ver que vamos a recibir una carga y vamos a también encontrar una respuesta. Entonces, el capítulo de eso trata básicamente, ¿ya? En este momento, en el ejemplo de la izquierda, ambos están haciendo presión, ¿ya? Presión. Y en la derecha están haciendo tensión. Son dos tipos de mecanismos de fuerza. Entonces, para el manejo de fuerza vamos a ver vectores, dirección, magnitud, intensidad, etc. Entonces, hay muchas variables en fuerza. 1 kilogramo de fuerza equivale a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y esta fuerza pues es proporcional a la gravedad. Este kilogramo de fuerza lo tengo que convertir en 1 gramo de fuerza y equivale a, mira, 0.098 metros sobre segundo al cuadrado. Esta gráfica tal vez les hace familiar, Esta gráfica las hemos llevado, todos las hemos llevado en secundaria, ¿no? Que es cómo trabaja la fuerza. La fuerza, vamos a identificar tres cosas. Esto lo vamos a ver más complejo, lo vamos a ver, pero tenemos que ir de lo básico a lo complejo, ¿sí? Para entender, ¿no? Las fuerzas van a causar efectos, ¿ya? Efecto sobre el objeto. Este objeto o se va a deformar o va a cambiar de movimiento. Entonces, cuando yo ejerzo una fuerza a este escritorio, lo voy a cambiar de movimiento, ¿no? Pero al mismo tiempo, si no cambia de movimiento, también lo puedo deformar el objeto. Y de eso se trata de respuestas tisulares. Va a cambiar de forma. Puede cambiar de forma permanente, entonces eso se llama cuerpo plástico. Y va a cambiar de manera temporal, y eso se llama cuerpo elástico. Los dos conceptos manejamos en la ortodoncia, ¿ya? Porque este objeto se va a desplazar dentro del proceso dentoalveolar. Ejerzo presión al diente, entonces voy a modificar la parte dentoalveolar. ¿Qué cosa se va a modificar? El cuerpo elástico. Nosotros movemos dientes gracias al ligamento periodontal. Si no hay ligamento periodontal, no hay movimiento dental. Entonces puedo deformar este objeto, ¿no? Gracias al ligamento periodontal. Tú puedes llevar el diente a distal, a mesial, a vestibular, a lingual, gracias a este concepto, al efecto, cómo voy a deformar todo el proceso dentoalveolar. Pero la fuerza tiene que ser efectiva. Las fuerzas se representan con vectores, ¿ya? Y sus características son punto de aplicación. A ver, cuando tú quieres desplazar un objeto, quiero desplazar este escritorio, desplazarlo en masa. Entonces, no voy a empujar de un extremo, ¿no ven? Si empujo de un extremo, se va a inclinar el objeto, ¿no? Si quiero efectivamente desplazar este objeto,
tengo que entrar al centro de resistencia de este objeto. Y este objeto, el centro de resistencia, está justo en el centro. Nosotros en los dientes no podemos llegar al centro de resistencia con su fuerza. Por eso se habla de vectores. Otro es la intensidad. ¿Todos los dientes tienen la misma superficie radicular? No, ustedes han llevado la ley de Ante en cuarto año, ¿no ven? Tienen diferentes superficies radiculares. Entonces, de acuerdo a la superficie radicular, tengo que distribuir la intensidad. Por ejemplo, para mover un incisivo central, más o menos necesitas entre 75 a 100 gramos de fuerza. Para mover un incisivo lateral se necesita entre 60 a 80 gramos de fuerza. Pero para mover el canino se necesita entre 120 y 150 gramos de fuerza. Y eso se refiere con la intensidad. La intensidad se mide con un instrumento que se llama el dinamómetro. Entonces, tengo que distribuir mi fuerza diente por diente. Diente por diente. Lo propio, tengo que hablar de dirección. Si quiero mover ese diente hacia mesial, pues tengo que dar una carga, ¿no? Una carga de distal hacia mesial. Si quiero llevar ese diente hacia vestibular, tengo que darle una carga de palatino hacia vestibular. Entonces, también hablamos de dirección. Sentido. El diente tiene una superficie radicular. El centro de resistencia del diente no está en la corona, está en la raíz. Entonces, no puedo empujar desde la raíz, no se puede. Tengo que empujar desde la corona. Entonces, vamos a ver el sentido de la fuerza. ¿Ya? ¿Ves cómo se va descomponiendo la fuerza? Nosotros, cuando movemos a un objeto, es fácil llegar al centro de resistencia. Ubico el centro de resistencia y empujo para que esto se desplace. Pero en dientes no se puede hacer eso. Tipos de fuerza. Hay dos tipos de fuerza: por contacto y a distancia. Por contacto, nosotros vamos a mover los dientes por contacto. Colocamos un aparato en el diente y a ese aparato le generamos una carga, una fuerza, una intensidad. Entonces, el movimiento dentario se produce por contacto. Si quiero empujar un diente, entonces lo voy a empujar por contacto. Pero también existe otro tipo de fuerza que es a distancia. Y ahí entra la gravedad y el magnetismo. Existen aparatos que con fuerzas magnéticas puedes mover dientes. Les voy a mostrar después, ¿no? Hay aparatos que le das el imán. No sé si alguna vez han usado el imán, ¿no ve? Cuando inviertes los polos se repelen, ¿no ves? Se repelen. De eso se trata. Entonces, hay aparatos que se utilizan electroimanes para que esa fuerza repulsiva se utiliza para también mover dientes. Pero hay esos dos tipos de fuerza. Muy bien. Entonces, esto es algo básico, súper sencillo, que en secundaria ya lo sabíamos. El movimiento dentario, como te dije, se produce gracias al ligamento periodontal. Si el paciente tiene anquilosis, olvídate, no se va a poder mover dientes, ¿eh? Ahora, este ligamento periodontal es proporcional a la edad. Cada vez el paciente más joven tiene más grosor del ligamento periodontal, más hay un equilibrio hidrodinámico acá que nos permite fácilmente remodelar en el paciente joven. En el paciente adulto esto se adelgaza, por lo tanto el movimiento dentario es más lento. Pero, en resumen, mientras el paciente tenga ligamento periodontal, tú puedes mover dientes, ¿no? A veces dicen, 60 años se podrán mover dientes. Mientras el paciente tenga latido cardíaco y respire, sí se puede mover dientes. Entonces, el centro de resistencia de este objeto no se encuentra en la corona, se encuentra en la raíz. Aquí se encuentra el centro de resistencia. Sin embargo, yo tengo que sí o sí apoyarme en lo expuesto, que es la corona. Entonces, al apoyarme, al generar una presión en este diente, al generar una presión, va a haber acá áreas de tensión. Estas fibras periodontales se van a estirar, y ese estiramiento va a provocar cambios acá, cambios químicos, histológicos. Vamos a ver una morfodiferenciación celular, y eso va a generar neoformación de hueso. En el otro lado va a haber una tensión. Aquí hay tensión y aquí hay presión. Tensión, presión. En el lado de la presión también va a haber cambios químicos, histológicos. Las células se van a morfodiferenciar, cosa que van a empezar a reabsorber hueso. Neoforma hueso, reabsorbe hueso. Entonces, gracias a ese equilibrio, puedo formar hueso
Y aquí adelante también se tiene que regenerar hueso, porque si esto se reabsorbe, pierdes tabla, ¿no? Pierdes tabla y el diente puede quedar expuesto. ¿Ya? Todo esto tiene que ser proporcional, la fuerza a la superficie radicular y a la relación corono-radicular y a la cantidad de soporte de hueso que hay. ¿Ya? ¿Se entendió? Presión y tensión. Bien. Gracias a este fenómeno de presión y tensión, pues yo puedo combinar fuerzas ortopédicas o fuerzas ortodónticas. En este caso, este es un aparato que expande el maxilar, separa suturas. Entonces la fuerza no puede ser ortodóntica, tiene que ser ortopédica. Toda modificación de huesos es fuerza ortopédica. Al mismo tiempo que está separando el maxilar, está traccionándolo hacia adelante. Entonces, igual, esto es movimiento de hueso. Entonces, aquí cambia la cosa. Aquí es fuerza ortodóntica, ¿verdad? Tijeras. Yo en las clases siguientes les voy a mostrar las tablas de qué fuerza necesita, por ejemplo, para vestibularizar el canino, para distalizar el molar. Hay una tabla infinidad de cantidad de fuerzas. Entonces, eso es para mover diente, ortodoncia. Pero para mover hueso es otra cosa. Esto es fuerza ortopédica. Tiene que superar los 400 gramos de fuerza. Acá la fuerza ya no va concentrada al diente. Pese a que nos apoyamos en diente, la fuerza tiene que ser superior para modificar hueso. Entonces nos concentramos en las suturas. Vamos a abrir esta sutura medial y al traccionar esto vamos a abrir una infinidad de suturas. Es así. Gracias a eso, pues, podemos tratar a los pacientes clase 1, 2 y 3, ¿no? Esto ya lleva el año pasado, conoce muy bien la llave molar. Un paciente que tenga clase 1 no significa que está bien, sino es que no tiene problemas esqueletales, no hay discrepancia esqueletal. Solamente el problema es dentoalveolar. Ya no me encargo de mover hueso. Solamente acá, no hago ortopedia acá solamente haríamos ortodoncia. Pero en un clase 2, en una disto-oclusión, acá sí tengo que mover primero hueso y recién mover dientes. Entonces este paciente va a necesitar primero ortopedia, luego ortodoncia. Así es esto, ¿no? Este otro, la mesioclusión, lo propio. Aquí voy a necesitar primero ortopedia y luego ortodoncia. A diferencia del clase 1, que necesita más ortodoncia que ortopedia. ¿Se entendió? Ya. Primero resuelvo los problemas estructurales internos, esqueletales, luego recién me concentro en los problemas dentoalveolares. Entonces entenderán que para todo esto se necesita manejar bien la fuerza. Entonces, definamos qué es fuerza. Fuerza, toda acción que actúa sobre un cuerpo y tiende a modificar su estado de movimiento o de reposo. Nosotros vamos a aplicar una fuerza a un diente. Esa fuerza tiene que ser proporcional a su estructura anatómica. Es toda causa de poner en movimiento o de cambiar la forma de un cuerpo. Entonces nosotros al aplicar una fuerza, por ejemplo, a ese canino, ¿qué quiero hacerlo? ¿Lo quiero inclinar? ¿Lo quiero vestibularizar? ¿Lo quiero extruir? ¿No? ¿Lo quiero distalizar? Pues tengo que manejar muy bien el concepto de fuerza. Pero al mismo tiempo, este paciente pues, tiene una vida cotidiana. Entonces, vamos a definir qué es fuerza inherente. Fuerza inherente. ¿Qué es inherente primero? Significa que es esencial y permanente en un ser o en una cosa. No se puede separar de él, dice, ¿no? De su naturaleza. No depende de algo externo. ¿Qué significa? Sería lindo pues colocar al paciente aparatos, cualquier aparato, y decirle, a partir de este momento usted ya no come. No se puede hacer eso. Va a seguir triturando, va a seguir. Entonces, si no controlo esta fuerza inherente, entonces no voy a poder resolver el paciente la malnutrición. Es bien complicado es esta parte. Esta parte es complicado. En los pacientes braquifaciales especialmente. Porque tienen tanta fuerza muscular. En vano estás colocando, apoyando, aplicando fuerzas. Su fuerza oclusal es superior a la fuerza que yo estoy queriendo ejercer para mover dientes. A diferencia del dólico facial. En el dólico facial sí es un mal crecedor. Tú aplicas cualquier fuerza
y su fuerza inherente es inferior a tu fuerza que estás generando. ¿Se entendió esto? Fuerza inherente. A ver, otro ejemplo. El paciente que tiene deglución atípica. Si no le quito la deglución atípica, pues no voy a poder resolver el problema. A eso se llama fuerza inherente. Es una fuerza que el paciente ha ido desarrollando a través de los años. Hay otros pacientes que interponen la lengua entre los dientes cada vez que degluten. Esa es una fuerza inherente. Si no combato a la fuerza inherente, jamás voy a resolver el caso. O sea, es decir, no sean dientólogos. O sea, a veces el colega diente nomás quiere ver. Si no, tienes que ver la función, cómo deglute, cómo respira. En todos los hábitos que tenga, tiene que desaparecer. Si no rompo esta fuerza inherente o la fuerza que el paciente ha ido desarrollando, pues jamás voy a poder mover dientes. ¿Sabes lo que hacemos? Lo que hago yo para acelerar el movimiento dentario, le coloco levantes de mordida. Es como si le colocara una corona alta, ¿no? Alta, no ocluye adelante. Como no chocan los dientes, una belleza. Entonces ahí agarro, coloco mis aparatos y rápido muevo los dientes. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy rompiendo su fuerza inherente. Bueno, el paciente que tiene mordida profunda, se ubica, ¿no? Mordida profunda. Le coloco adelante un levante de mordida, cosa que así muerde, borde a borde. Ya no tiene mordida profunda. Entre atrás, todo se ha desocluido. No hay contacto dentario. Le coloco los aparatos y rápido, no hay contacto dentario. Entonces, tienes que romper la fuerza inherente. ¿Ya? Y para romper la fuerza inherente tienes que conocer la función. Esto es así de simple. Tengo que conocer toda la parte craneal, no se modifica. Esta parte craneal, el tamaño de la parte cefálica, ya pues está predeterminado por la matriz funcional que es el cerebro, ¿no? Entonces así tienes que entenderlo. Es la teoría de Melvin-Moss. ¿Han escuchado eso el año pasado? El año pasado han tenido que ustedes llevar crecimiento y desarrollo, pero así manejar las teorías de Searles, Petrovic, Melvin-Moss. Sí, señor. Ustedes tendrían que ahorita dominar crecimiento y desarrollo, porque ese es el capítulo de ortodoncia 1. Ya. Melvin-Moss hace un pequeño experimento. Agarra ratas recién nacidas y algo crueles. Agarra y con una cucharilla les quita el ojo. Les quita el ojo al recién nacido y ¿qué crees? No se forma cavidad orbitaria. Entonces, ¿en qué consiste eso? No es teoría, es su manera de pensar. Las estructuras craneales, craneofaciales, están formadas para proteger matrices funcionales. El cerebro es una matriz funcional. Entonces, ¿qué protege al cerebro? Toda la cavidad craneana, pues todos los huesos que has visto, temporal, frontal, parietal. ¿Te has dado cuenta que está bien protegido el cerebro? Ahora, el tamaño del cerebro, de acuerdo a los últimos estudios, estas últimas décadas ha ido creciendo el tamaño del cerebro, porque es así, cada vez nuestros genes van mutando, eso se llama filogenética, ¿no? Por ejemplo, el prototipo del humano del año 3000 es un hombre delgadito, bajo, pero bien cabezón, porque así vamos a ir supuestamente mutando, ¿no? Antes se hablaba del cuarto molar, todos hablábamos, había un libro, un capítulo del cuarto molar. Ahora ya no hay cuarto molar. Es más, ya muchos pacientes ya vienen sin tercer molar, ¿no? Yo no tengo tercer molar. Entonces imagínate, van mutando. Entonces esto es así. Entonces esta matriz funcional, ¿quién lo protege? La cavidad craneal. Otra matriz funcional es el aparato respiratorio. Entonces el paciente ingresa el aire por acá, ingresa, ¿no? Tiene que ingresar por vía aérea, o sea, todo el epitelio, ustedes han llevado bien histología, conocen muy bien el epitelio de las vías aéreas, los cornetes, los senos maxilares, los senos paranasales, ¿no? Cuando ingresa el aire, así se forma como turbinas, ¿no? Con los cornetes que están así, se forman como turbinas, ingresa el aire a los senos, al seno maxilar y a los senos paranasales, ahí se purifica, se humedece, ¿no? Se calienta, recién ingresa el aire a
a pulmón. Pero si el paciente respira por la boca, el epitelio bucal no está hecho para respirar por la boca, entonces va a haber problemas. Y ahí va a empezar a haber los hábitos. Entonces, cuando el paciente rompe estas matrices funcionales, se provocan las deformaciones de crecimiento. No puede respirar por la boca. Tiene que respirar sí o sí por la nariz. Entonces, vamos a ver las consecuencias después por respirar a la boca. Terribles consecuencias. Entonces, esto tengo que ver. ¿Cómo respira el paciente? ¿Cómo deglute? ¿Cómo tiene que deglutir? En este momento, ¿dónde está la lengua? ¿Dónde está la punta de tu lengua en este momento? Está en las arrugas palatinas, en las primeras arrugas palatinas. Ahí tiene que estar tu punta de la lengua. Pero si tu punta de la lengua está abajo o tu lengua está en piso de la boca, entonces no estás trabajando bien la lengua. La lengua hay que entrenarla. Entonces, todo eso tengo que ver. Cómo deglute la saliva, cómo arrastra. Entonces, no, cómo succiona los músculos periorales, que esto es otra matriz funcional. Entonces, si el paciente tiene un mal hábito, un desequilibrio funcional, pues va a haber una alteración de crecimiento de ambos maxilares. Así de simple. Entonces, al paciente, ustedes, su deber como futuros colegas es valorar, diagnosticar a temprana edad cualquier hábito que ese niño esté desarrollando. Tiene que ver su respiración, su deglución, desde cómo camina. Entonces, a eso se refiere. Entonces, vamos a ver que existen fuerzas inherentes intrínsecas, ¿ya? Internas. Por ejemplo, la erupción. La erupción dentaria tiene una fuerza. Vamos a ver qué carga fuerza tiene la fuerza eruptiva. También existen fuerzas extrínsecas. Los músculos periorales. ¿Cómo se mueven los músculos periorales? La parte dentaria, cómo se posicionan los dientes de acuerdo a su función. Si es que hay algún cuerpo extraño, eso también puede provocar un movimiento, desplazamiento de dientes, tumores, quistes, ¿no? Y también, pues lamentablemente, hay iatrogénesis. Yo he pasado clases con el profesor Arturo Mans, alucinante, profesor chileno de disfunción temporomandibular, y él ha hecho un trabajo de investigación bien interesante, ¿no? Dice, los trastornos temporomandibulares son ocasionados por el dentista. ¿Qué tal esa denuncia? Y él decía, más del 80% de los trastornos temporomandibulares lo ocasiona el dentista. Claro, los prótesis mal adaptadas, pero también no conocen de anatomía dentaria, colocan una amalgama, una cruz, le ponen la anatomía, no conocen la altura cuspidia, no conocen la función, trayectorias condylares, entonces no aplican los conceptos oclusales en la articulación temporomandibular. Entonces, a eso se habla de las iatrogénesis. Que también el paciente o el colega puede provocar alteraciones de crecimiento. Entre el paciente, fíjate, bien interesante el crecimiento del maxilar. El crecimiento del maxilar, ¿ya? Y la mal ubicación, la mal posición va a depender de la función. Entonces, la lengua aquí ocupa un papel fundamental. La lengua, generalmente, todos los músculos supra, infraoideos, todos los músculos del piso de la boca, van a garantizar el crecimiento del maxilar inferior, está garantizado. Pero la función de la lengua, cuando deglute saliva y el impacto contra el paladar, ese es el que también va a ayudar al crecimiento del maxilar superior. ¿Ya? Entonces aquí viene el detalle. Sí, esto tiene que estar así, en este momento tu boca tiene que estar cerrada, no puede estar respirando por la boca, ¿no? La lengua tiene que estar el dorso apoyado en el paladar. Si tu lengua está abajo, o sea, el piso de la boca, tu maxilar superior no va a crecer. Tiene que estar apoyado sí o sí en la superficie. Entonces, el mayor responsable del mal crecimiento de los maxilares, la lengua, los hábitos funcionales. Por otro lado, existen fuerzas naturales inherentes. Entre ellos vamos a hablar los factores de la función oclusal. Entonces, aquí estamos viendo una oclusión con perfecta intercuspidación. Cúspide cresta, cúspide fosa. Esa es la correcta relación para un clase 1. Cúspide cresta, cúspide fosa. Entonces, si hay un buen contacto dentario,
entonces va a haber una buena presión de los tejidos blandos. Si no hay este contacto cúspide fosa, cúspide cresta, entonces los tejidos blandos empiezan a comprimir al maxilar. Por eso la función es importante. A este paciente, si desde bebé le has dado una dieta blanda, a plan de sopita le has alimentado, entonces no va a haber la relación cúspide cresta fosa. Por lo tanto, el tejido solamente al tejido blando le has acostumbrado a deglutir o a succionar. Por lo tanto, va a presionar y va a complicar la manutención. Hay presión interna y externa. Es decir, la presión interna, ¿quién va a generar? Todos los músculos iguales, la presión interna. Y la presión externa va a generar todos los músculos periorales. Buchinador, orbicular, triangular de los labios, cuadrado del mentón, ¿no? Todos los periorales. Y por dentro, ya sabes, todos los músculos linguales. ¿Cuántos músculos linguales son? ¿Cuántos músculos linguales hay, pues? No saben. Tienen que dominar bien la función. El transverso de la lengua, el lingual superior, genio glóseo, genio oroideo. ¿Qué más? A ver, profesor, si no sabes lo correcto, no vas a poder aprender lo incorrecto. Va a haber fuerzas musculares y biotipo. La relación de fuerzas musculares y biotipo, ¿en qué consiste? El paciente braquifacial de crecimiento horizontal es el que menor longitud muscular va a tener, por lo tanto va a tener mayor presión masticatoria. Versus el paciente dórico-facial que tiene un crecimiento vertical y a ese le llamamos débil. ¿Ya? Es decir, a los cara cuadrada, ellos son los braquis, ¿ven? Ellos tienen mucha fuerza muscular. Y a los cara larga les decimos dórico, ellos son los débiles, no tienen fuerza muscular. Entonces, en el braqui no vas a poder mover fácilmente los dientes. Versus en el dórico sí se va a poder mover rápidamente los dientes. Eso es otro concepto de fuerza inherente. Si el paciente tiene máxima intercuspidación, tampoco vas a poder desplazar rápidamente los dientes. Por eso es importante los levantes de mordida. Si el paciente tiene máxima intercuspidación, coloco levante, quito su máxima intercuspidación y recién muevo dientes. Hay pacientes que toda su vida han sido clase 2. Bueno, te va a venir a tu consultorio. Digamos, tiene 30 años. 30 años ha ido trabajando en clase 2. Entonces, 30 años ha desgastado sus dientes en clase 2. Difícil que le quites, ¿no? Ese desgaste, ese contacto dental. Vas a tener que levantar la mordida. Esa máxima intercuspidación también forma parte de la fuerza inherente que tiene el paciente. El biotipo facial, que te dije, el dórico, fácil de mover. Braqui, difícil de mover. Los contactos, los paradores y estabilizadores. ¿Dónde se encuentran los paradores? Usted se ha llevado OP1, OP2. Deben conocer. Los paradores y estabilizadores de cierre. Cuando hacen sus fijas, ¿dejan paradores y estabilizadores? ¿Ves? Tenías razón, mi profesor, entonces. El 80% de los trastornos mandibulares ocasiona al dentista. ¿Dónde están los paradores? Fácil de entender. A ver, abren la boca, traguen saliva, hagan una ligera presión entre los dientes. Ahora intenta llevar tu mandíbula atrás. No se puede, ¿no ven? No se puede. Esos son los paradores de cierre. Esos son los que protegen a tu articulación temporomandibular. Ahora otra vez, muerde, lleva hacia adelante. Fácil llevar adelante, ¿no ven? Fácil se desocluye. Esos son los estabilizadores de cierre. Entonces, si el paciente tiene buenos paradores y estabilizadores de cierre, tampoco vas a poder mover los dientes. Forma parte de las fuerzas inherentes del paciente. Movimiento ortodóntico limitado por el engranaje cuspidio. Existen pacientes donde el contacto entre molares ha desgastado crestas oclusales, por lo tanto hay mayor superficie de contacto.
Tú sabes que nosotros no trituramos los dientes, no machucamos el alimento, sino nosotros por aproximación trituramos los alimentos, ¿no? Eso saben muy bien. Antes de llevar el reloj cruzado, ¿no? Movimiento de trabajo, movimiento de balance, protrusión, retrusión, movimiento de protrusión, lateralidad centrífuga, centrípeta. Se forma un reloj cruzado. Este movimiento ortodóntico va a ser limitado en estos pacientes que tengan engranaje cuspídeo. Es decir, si lo ha desgastado totalmente y está haciendo contacto por superficie, también es parte de su fuerza inherente del paciente. Entonces, el paciente puede tener estas características que te hacen pensar que no vas a poder mover bien. Ahora, el paciente niño que ha bruxado, ¿han visto alguna vez el paciente que ha bruxado? ¿Esos pacientes que han visto? Porque el niño erupciona primero los incisivos, molares y el canino. ¿Ya? Cuando termina de erupcionar el canino temporario, empieza a bruxar. Es normal que bruxe. Tiene que bruxar, porque si no bruxa, entonces no hay crecimiento maxilar. Dale dieta blanda, no va a bruxar, ese es el niño. Darle dieta dura, sí va a bruxar. Entonces, el bruxismo hace que el paciente tenga una oclusión balanceada bilateral. Así tiene el niño. Esa debería ser su oclusión. Entonces, en estos pacientes, pues, a veces es dificultoso mover dientes. Por eso utilizamos con tornillo. Cuando al aplicar una fuerza del tornillo, le quitamos esos puntos de contacto, esa superficie oclusal. Entonces, recién podemos mover dientes. ¿No? Entonces, la fuerza oclusal es más parte de la fuerza inherente del paciente. También existe fuerza originada por los músculos de la masticación. Esto es así, ¿no? Conocen muy bien ustedes la parte anatómica del paciente, conocen todos los músculos, todos los masticadores, ¿no? Los supra, infra y irideos, porque desde aquí viene la función masticatoria. Entonces, hay pacientes que han ido desarrollando baja actividad muscular por la dieta blanda. Esto es así de simple. Tú, cuando has ido al altiplano, no sé si has ido alguna vez, vas a ver sus dientes están rectos. Son biprotrusos, rectos, amarillos, ¿no? Llenos de pigmentos, pero están rectos. Entonces, la dieta ha permitido crecimiento y expansión de los maxilares y no ha necesitado ortodoncia. Pero vas de la cumbre, empiezas a bajar a Yungas, te vas a dar cuenta que esos pacientes a los 15 años ya tienen prótesis, ya han perdido varios dientes, sus maxilares son estrechos. Vas a la parte urbana, ¿el urbano qué hace? El urbano, todos sus dientes blandos, pizza, fideíto, todo es blando, a la carne blanda le ponen más rejuvenecedor. El paciente necesita una dieta dura y fibrosa para que pueda desarrollar una correcta función muscular. Si la función muscular tiene alta actividad metabólica, eso va a permitir mayor crecimiento de los huesos. ¿Han escuchado el término la función hacia el órgano? ¿Han escuchado? Eso es cierto, eso es cierto. Dale función a cualquier tejido y se modifica. Se modifica. Entonces, tengo que controlar a este paciente. ¿Qué cosa vas a tener que controlar? Todo lo que es las contracciones isométricas, isotónicas. ¿Qué es contracción isométrica? Fisiología, segundo año. Han saltado fisiología. ¿Cómo valoras al paciente? Porque tienes que valorar contracción isotónica, isométrica. Todos los músculos que estás viendo tienes que controlar. Tocar, palpar, semiología. Debería haber. Pues semiología estomatológica. Ay, ¿no? Ya han llevado. Antes no había. Porque siempre eso yo he reclamado. Semiología, el médico, claro, nos daba general, ¿no? Pero semiología estomatológica es otra cosa. Entonces, han debido palpar músculos ustedes. ¿Cómo se palpa isotónico, isométrico? ¿Qué es isotónico? Todo lo que es iso es igual. Entonces, tono, un mismo tono. Yo quiero levantar este bolígrafo. Tiene un peso, estamos en un planeta que tiene su gravedad,
Entonces necesito un mismo tono, porque no va a variar. Mi contracción es isotónica. Pero cuando quiero levantar a la señorita con su asiento y todo, no puedo, entonces ahora voy a contraerlo, no voy a poder levantarla. Acá mis músculos están teniendo una tensión isométrica. Ahora, ¿cómo valoramos eso en el paciente? A ver, un músculo, ustedes han de palpar todos. Vamos a ver el temporal nomás, que tiene una forma de abanico, ¿no ven? Entonces así, abrí tus palmas, colócate en tus temporales. En tu músculo temporal, este músculo. Ahí. Listo. Ahora, abrí y cerrar la boca. Abrí y cerrar la boca. ¿Sientes una tensión? Sin hacer contacto dental. Abre y cierra la boca. Entonces ese músculo tiene contracción isotónica. En este momento, entonces tú en el paciente le palpas y abra, cierra. No puede haber temblores, ¿no? O una contracción más que la otra. No puede haber otro volumen más que el otro. ¿Por qué habría mayor volumen en un lado? Imagínate que en este lado ha perdido piezas dentales prematuramente. Como no hay dientes, ¿tú crees que el paciente va a llevar el alimento ahí? No, pues va a llevar el alimento donde hay dientes, donde hay buen contacto dentario. Entonces de repente ese lado va a crecer más. Es como ir al gimnasio, pues. Alzas tu pesa así y aquí estás chateando, ¿no? Todo el día, eso. Es lógico que esto va a crecer y esto no. Entonces aquí va a haber contracción isotónica y aquí cero. Entonces eso pasa también en la función del paciente. Y como verás, todos los músculos son bilaterales. Entonces tengo que controlar desde los supraioideos, infraioideos, ¿no? Todos los músculos masticadores bilaterales. Y hay una serie de problemas en los supraioideos y en los infraioideos. Yo tengo un problema acá en el digástrico anterior. Cuando hace frío, bostezo y ahí tengo una cocotracción. Entonces, se queda medio abierta la boca y tengo que ahí masajear para cerrar la boca. Hay una serie de problemas que el paciente tiene. Eso sería contracción isotónica. Ahora, ¿dónde veríamos contracción isométrica? Cuando el paciente aprieta los dientes. Entonces, volvete a colocar, a ver, en tus manos, en el músculo temporal. ¿Listo? Abre, cierra, eso era isotónico. No es así, señorita, no es así. El músculo tiene forma de abanico. Fíjate la forma, pues tienes que conocer bien la anatomía. ¿De dónde a dónde se extiende? Desde la fosa coronoide se extiende, ¿no? Toda la fosa temporal. ¿No? Ya, abre, cierra. Contracción isotónica, ¿ya? Ahora, aprieta fuerte con los dientes. Aumenta volumen, ¿no ven? Entonces es contracción isométrica. Entonces eso tienes que controlar al paciente. De todos los músculos. Bien. Ya conocemos todo lo que es fuerza inherente relacionados a la función. Ahora vamos a ver las fuerzas que se originan dentro de los dientes, producto de la erupción dental. Entonces, hay una teoría eruptiva. Todos los dientes tienen una fuerza de erupción. Es como despegar. ¿Sabías, por ejemplo, que el canino, desde la formación de la corona hasta la erupción, ¿cuántos milímetros recorre? Anatomía dental, segundo año. 22 milímetros. Sí, estamos bien. Desde que se forma, a los 6 años, ya la corona, desde ahí tiene una fuerza eruptiva y se desplaza más de 22 milímetros hasta que llega a la superficie oclusal. Entonces, tienen todos los dientes fuerza eruptiva. La fuerza eruptiva está dada por el alargamiento radicular. Tú ves que se está formando la vaina de Herwin. ¿Han llamado vaina de Herwin? Primer año, embriología. Vaina de Herwin. ¿Nada? Importante no conocer la vaina de Herwin. Es lo lindo, cuando llegas a una especialidad, desde el primer año, todas las materias sirven. Todo sirve. Tú dices, pero los procesos, ¿para qué me va a servir embriología? Para hacer los cortes, la cirugía. Embriología, anatomía. Bien, el epitelio dental interno y el externo se unen en forma de un anillo de Cole. Eso es la vaina de Herwin.
y este anillo va creciendo hacia apical. Ese crecimiento le da una fuerza eruptiva. Cada vez que se alarga, se va formando, no la 2, no la 3, no la 4, sino le está dando una fuerza eruptiva. ¿Ya? También al mismo tiempo que se está formando la raíz, tú sabes que se está formando hueso. Se está formando hueso. También es como si le empujara también a la pieza dentaria para que erupcione. También existen genes morforeguladores y la guía de los dientes temporales que le permiten tener mayor fuerza eruptiva, ¿no? La remodelación del ligamento periodontal. ¿Cuál es la dirección de las fibras del ligamento periodontal? No son horizontales, ¿no es? Existen circulares, pero entre todas las fibras periodontales que tienen, ¿qué dirección tienen las fibras periodontales? ¿Cómo es? Oblicuas, muy bien, compañero, pero están hacia apical, ¿no es? Es decir, como si estuviesen resorteándolo, llevándolo hacia oclusal. Entonces, a medida que se va formando el ligamento periodontal, estas fibras oblicuas se remodelan y van empujando al germen dental. Tú sabes que a medida que se va formando, aquí se va formando un paquete vascular, presión, pum, 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 presión vascular en los tejidos dentales. Y esta presión vascular también está dando otra fuerza eruptiva. Y también la participación del mismo diente, ¿no? Es decir, imagínate un diente de leche, tienes que meterte a la cabeza, un diente de leche es un diente guía. Si el paciente perdió el canino, ya no hay guía. Ayer justo estábamos hablando. Lo que sucede es a veces el paciente, por la dieta blanda, este es un paciente de dentición mixta, ¿no? O sea, una gráfica de dentición mixta. Por la dieta blanda está comprimido el maxilar. Entonces hay una proximidad entre la pieza D y el 2. Entre el D y el 2. Comprime. Y pues este ligamento periodontal, basta que una ligera presión, comienza la apoptosis. Entonces pierde, se reabsorbe la raíz y pierde el canino. Eso va a ser muy frecuente en los niños. El canino debería cambiarse a los 13, dices, ¿no? Y ahí a los 4, 5, a los 6, 7 años se está moviendo el canino. Imposible, entonces ya, ¿qué ha pasado? Entre estas dos piezas han reabsorbido la raíz. Listo, se cerró el espacio, canino retenido. ¿Verdad? Todas esas cosas tengo que revisar. El paciente. Función, si te has dado cuenta, función. La erupción es un proceso en el que intervienen múltiples factores, ¿no? A todo esto añadiré la función masticatoria. Entonces, esto es fácil de entender. Movimiento dentario. De acuerdo al movimiento dentario, va a haber movimientos naturales o propios. La erupción activa va a generar también crecimiento de los maxilares, va a haber una fase preeruptiva y posteruptiva. Va a haber una erupción pasiva, ¿no? De acuerdo a los estadios de maduración. Durante todo este proceso puede haber migración de gérmenes, y eso va a provocar una posición dental. Los movimientos dentarios artificiales o provocados, los hábitos pueden ser controlados si es que no lo tratas a temprana edad quirúrgicamente. ¿Ya? Entonces también podemos ver, vamos a presenciar, si no hay crecimiento maxilar, dientes impactados, y eso va a ser consecuencia de hábitos orales. Fuerzas originadas por musculatura peribucal. Aquí estamos observando ese niño. Una succión digital. Entonces, fíjate cómo se interpone entre la lengua y el maxilar superior, cómo rota la mandíbula, y al rotar tengo una mandíbula pequeña, y al empujar con el pulgar tengo un maxilar adelantado. ¿Cómo la musculatura peribucal puede intervenir en la formación de anomalías? ¿De qué va a depender este mal hábito o este hábito de la musculatura peribucal? De la duración de la fuerza, ¿no? No es lo mismo que se succione 2-3 minutos, que jueguen, a versus todo el día que esté con la succión digital. Importante ver también la reacción de los tejidos, ¿no? Hay pacientes que han tenido succión digital, pero han tenido buena presión masticatoria, y la presión masticatoria ha controlado el hábito. Los ligamento
a medida que va generando mayor duración la fuerza, los ligamentos, cuanto mayor fuerza, mayor duración ha tenido la tensión, entonces mayor va a ser el recobro de la irrigación. Y pues si hay mayor presión va a haber bastante proliferación celular, mayor desplazamiento de los maxilares. Ahora sí, al primer cuadro de fuerzas, ahora sí nos vamos a complicar un poquito más. Al primer cuadro de fuerzas vamos a desglosar este otro cuadro. Este ya sería un cuadro más universitario. Fuerzas. Las fuerzas son las interacciones que pueden ser, dice, a distancia. ¿No? El ejemplo es el peso. ¿No? ¿En qué consiste esto? Digamos, yo quiero jalar el maxilar, me coloco un aparato extraoral que está a distancia, desde ahí lo tracciono. Esa fuerza es a distancia. La otra fuerza es a contacto. Y por contacto, esta puede producir dos cosas: cambios de forma y cambios de velocidad. Sabes que está erupcionando la pieza dentaria, hay movimiento cinemático del maxilar inferior, entonces todo mi movimiento que yo genere, voy a cambiar la velocidad de ese movimiento. Y esto lo estudia la dinámica, que está basada en las leyes de Newton. Nosotros manejamos biodinámica para modificar cualquier crecimiento. Y aquí intervienen las leyes de Newton. La primera ley, el principio de inercia, ¿no? Un objeto se mantiene quieto, ¿no?, hasta que tú le ejerces una presión. Es la primera ley, ¿no? Si el paciente está con su mala función, está masticando, pues ahí está acostumbrado a ese movimiento, a esa posición, tú cambias esa fuerza, entonces rompes la primera ley, el principio de inercia. También tienes que conocer la segunda ley. A toda acción hay una reacción. Entonces, si voy a empujar un diente, generalmente empuja de dientes, diente con diente. Si lo pones a competir molar con canino, ¿quién crees que gane? Canino. Pero molar es triradicular, pues no interesa. Acá es la relación coronarradicular, la dirección, la inclinación del diente. El molar, hermano, es triradicular, o el inferior birradicular, está recto. Todo objeto recto tiende siempre a inclinarse. Versus el canino que lo espera así, al molar lo espera así. Y tiene mayor longitud radicular, mayor relación coronarradicular. Entonces, a toda acción hay una reacción. Ahí es donde el colega se equivoca. Piensa que el molar, porque es gordito, va a soportar mejor la fuerza. Es todo lo contrario, ¿no? También con la fuerza vamos a cambiar la forma, porque vamos a modelar, vamos a remodelar esa parte dentro del real. Y aquí entra la ley de Cook, la ley de la modulación de la fuerza. Bien, las fuerzas se miden, les había dicho, con dinamómetro, ¿verdad? Y la unidad de medida no es el gramo. La unidad de medida de la fuerza es el Newton. Esa es la unidad ideal de medida de la fuerza, Newton. Nuestro equivalente acá sería, el Newton es un componente inglés, o sea, es un sistema de medida inglés. Pero nuestro ¿cómo se llama? Nuestra tabla de conversión en el sistema internacional sería gramos fuerza. Entonces, pero la unidad de medida ideal es Newton. Ahora, las fuerzas, como te había dicho, no llegamos con la fuerza central de resistencia, llegamos solamente a la corona, ¿verdad? Entonces tengo que manejar vectores de fuerza. ¿Qué es una resultante? No puedo utilizar fuerzas horizontales, no puedo utilizar fuerzas verticales. ¿Qué manejamos? Fuerzas oblicuas. Entonces, a eso se llama vectores de fuerza. ¿Por qué manejamos fuerzas oblicuas? Pues porque tengo que llegar al centro de resistencia del diente y no voy a poder si le aplico una fuerza horizontal o una fuerza vertical. Solo voy a llegar al centro de resistencia del diente si utilizo fuerzas oblicuas. ¿De aquí alguna pregunta?
¿no? Teoría del equilibrio. Llega mi paciente así. Te va a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué tengo esta mala oclusión? ¿Qué le van a responder? Primero, doctor, sería la succión por una manera abierta, podemos decir que tiene succión. Mira, ya ve molar uno, ya ve premolar todo uno, y adelante, ¡puf!, no ha pasado.